capítulo en el cual hablaremos de todo lo que ustedes deben saber y conocer sobre la COVID-19, un segundo capítulo sobre la epidemiología y prevención de la COVID-19, tercero, revisaremos las experiencias exitosas internacionales de reapertura de centros educativos y por último, brindaremos una serie de recomendaciones específicas para el retorno seguro a los centros educativos. Empecemos. Primero que nada, hay un set de conocimiento básico, teórico, que todos debemos saber y que vamos a intentar compartir de la manera más clara y precisa posible. Va a ser una presentación bastante gráfica y lo que voy a hacer en cada diapositiva a continuación es expresar aquellos conceptos esenciales que toda persona de la población general y sobre todo aquellos que van a tomar decisiones informadas deberían conocer sobre la COVID-19. Primero que nada, lo que tenemos que entender son responder a estas 5 preguntas. ¿Qué cosa causa la COVID-19? Quien lo causa es un virus, de hecho es un beta coronavirus que recibe el nombre de SARS-CoV-2. Este virus tiene una estructura de proteínas que básicamente permite que se adhieran a los receptores de determinadas células en tu cuerpo. Entonces, la primera pregunta que uno debería hacerse es, ¿qué tan grande es este virus? Este virus tiene un tamaño de aproximadamente 100 nanómetros, con un rango de 60 a 140. ¿Y por qué es importante el conocer el tamaño del virus? Porque precisamente vamos a utilizar una serie de barreras, llámese las mascarillas, los respiradores, para prevenir que ingrese. Pero más importante que ello es entender cómo se transmite a través de una persona a persona para poder entender cómo prevenir esto. Entonces, conociendo un poquito más sobre el virus, debemos entender algunas características moleculares del mismo. Entiéndase, para empezar, de que este virus tiene una capa, de hecho es una bicapa lipídica, que tiene adheridas proteínas, de las cuales nos van a importar en particular 2, la proteína S y la proteína N. ¿Por qué estas proteínas? Porque son las proteínas que van a favorecer el ingreso del virus a la célula y que tú, en estricto uso del término, te infectes por el virus. De ahí que importa mucho dónde están ubicados estos receptores. Estos receptores son los receptores de angina convertidora de angiotensina tipo 2. Estos receptores tienen una ubicación en tu cuerpo, no están en todos los órganos, no están en todos los tejidos. Predominantemente se encuentran en 4. Los pulmones, el corazón, el tracto gastrointestinal y los riñones. De ahí que nosotros empezamos a entender algunas cosas y unas propiedades muy importantes de la manifestación de la enfermedad causada por este virus. Para empezar, que es un virus predominantemente respiratorio, que puede causar, por lo mismo que los receptores CK2 se ubican en el corazón, en el tracto gastrointestinal y en los riñones, complicaciones a nivel cardiovascular, a nivel gastrointestinal y a nivel renal. De ahí que ustedes pueden entender que los pacientes que tienen COVID-19 en sus formas más severas precisamente manifiestan síntomas complejos a nivel del corazón, diarrea a nivel gastrointestinal y falla renal a nivel de los riñones. Otro aspecto extremadamente importante, que es incluso mucho más importante para el desarrollo de vacunas, es qué tipo de virus es. Y este virus es un virus de tipo ARN, que tiene un tiempo de incubación, que es el tiempo que demora en de que tú te infectas hasta que manifiestas el primer síntoma muy vulnerable, entiéndase. Se ha estimado de que eso tiene un rango de 2 a 14 días, que no tiene una distribución normal, tiene una distribución que los estadísticos conocemos como no paramétrica y que lo correcto no es representarla por el promedio o la media, sino por la mediana. Entiéndase, un 50% de las personas demoran 5 días entre que se infectan y manifiestan el primer síntoma. De aquí que, conociendo toda esta propiedades moleculares del virus, vamos a explorar un poco cómo se transmite. Para empezar, tiene que haber una persona infectada que libere el virus para que otra persona se infecte. Esta persona que se va a infectar es una persona susceptible, es decir, una persona que no ha tenido una infección previamente o ya cuando se implementen las vacunas que no haya sido vacunada. Entonces, teniendo a esta persona infectada,
que se pone en contacto con esta persona susceptible, va a procederse este fenómeno de transmisión de la enfermedad, que los epidemiólogos nos interesa muchísimo conocer. ¿Por qué razón? Porque en la medida que entendamos las características de este proceso de transmisión, vamos a poder brindar recomendaciones de tipo intervenciones para mitigar o disminuir esta probabilidad de transmisión. Este virus en particular, por las propiedades moleculares que tiene, por la forma como se incuba dentro de nuestro cuerpo, predominantemente se aloja en los pulmones. De ahí que la manifestación de esta enfermedad es primariamente respiratoria. Los síntomas que produce, el más importante de todos, es la tos. Es una tos seca, no es una tos húmeda. La tos que caracteriza el resfriado común, por ejemplo, es una tos húmeda. ¿Por qué? Porque produce flema, produce secreciones. En cambio, esta tos que caracteriza la COVID-19 es una tos seca, que lo que busca el virus es precisamente diseminarse en la comunidad para sobrevivir. Entonces, la forma como el virus mismo produce la enfermedad favorece su transmisión. Cuando la persona habla, canta, tose, libera partículas de agua. Estas partículas de agua, o gotículas o gotas, dependiendo del tamaño, son aquellas que van a transmitir el virus, porque ese virus se va a pegar a esas gotículas. El tamaño de la gota que produces al hablar, cantar o toser, va a determinar, por ejemplo, que las gotas más grandes precipiten a las superficies y las contaminen. Pero más importante que ello, que una fracción de esas gotas de agua, de saliva, se aerolicen. Es decir, se produce un proceso de atomización, al igual como tú haces con los sprays, con lo que te echas el alcohol en tu casa, se produce a través de tu boca un proceso de atomización. Estos aerosoles tienen la peculiaridad de que pueden permanecer suspendidos en el aire por una cantidad determinada de horas, incluso días. De ahí que se produce lo que se conoce transmisión persona a persona a través de dos mecanismos. A través de los aerosoles que la persona infectada libera a través de su boca y que tú, susceptible, vas a inspirar y va a entrar en contacto con tus mucosas, ya sea a través de la mucosa de los ojos, a través de la mucosa de la nariz o a través de la mucosa de la boca, o porque estas gotas que traen el virus y contaminan las superficies, las barandas, las mesas, tus utensilios y la ropa, tú la vas a tocar, vas a contaminar tus manos y por un efecto de fomite vas a tocarte los ojos, la nariz y la boca y te vas a infectar. De esta gráfica, lo que ustedes tienen que llevarse como mensaje fuerza es de que el virus se transmite primariamente por aerosoles y de manera secundaria por contaminación por superficies contaminadas a través de fomites. ¿Cómo hacemos entonces, conociendo ese mecanismo de transmisión, para interrumpirlo, para evitar de que te contagies? Podemos hacer en principio usar mecanismos de barrera. Ya sabemos a priori que la probabilidad de que tú te infectes es muchísimo mayor respirando los aerosoles que tocando superficies contaminadas. Lo otro que sabemos es que si la persona susceptible usa una barrera, llámese una mascarilla, y aunque sea de tela, hemos hablado de que el virus tiene un tamaño de 100 micrómetros, pero la gota es enorme. Y como el virus no viaja solo, viaja a través de estos aerosoles, esa tela que tiene unos poros grandes evita que las gotas de agua pasen, de manera tal que la tela de la mascarilla que tú vas a utilizar tiene suficiente capacidad de filtrado para evitar que ingresen las microgotas a tus mucosas oral y nasal. De tal manera de que ahora sabemos que las mascarillas de tela o comunitarias son suficiente barrera para prevenir la mayor cantidad de las infecciones.
Otro aspecto importantísimo que hemos aprendido a lo largo de la pandemia son los factores que caracterizan ese nivel de exposición. Entonces, no es lo mismo exponerte a una persona infectada que está liberando virus en un ambiente cerrado que en un ambiente abierto. No es lo mismo hacerlo por poco tiempo que por mucho tiempo. No es lo mismo si esta persona está solo hablando a que si está cantando o si está tosiendo. Y por último, importa muchísimo más si usas o no una mascarilla o no, y de esto vamos a hablar más adelante. Esta diapositiva tiene 4 preguntas que son muy comunes y que vale la pena brindarles una respuesta. La primera es, ¿cuánto tiempo dura la enfermedad si tú te infectas? Y ojo, entiendas enfermedad solamente para aquellos que manifiestan síntomas. Los que son asintomáticos, propiamente dicho, no están enfermos, están infectados, que son 2 cosas distintas. El tiempo de enfermedad, nuevamente, es altamente variable y varía en promedio de 8 a 16 días. Y muchos de ellos, que son los asintomáticos, no presentan nunca síntomas. Pero el 50% de las personas que manifiestan síntomas lo hacen al día 12 de la enfermedad. Pero eso no es tanto lo más importante. Lo más importante es cuál es el rol de ese sujeto infectado para contagiar a los demás. Y eso se mide a través de lo que se conoce el tiempo de infecciosidad o tiempo de contagiosidad, que es desde que la persona se infecta a partir cuántos días tienen que transcurrir para que empiece a liberar el virus y por cuántos días puede liberarlo. Nuevamente, esta distribución es una distribución de tipo no paramétrica, es una distribución muy variable, de tal manera que hablar en términos promedios no tiene sentido y lo más correcto es caracterizar la mediana. La mediana, que es el 50% de todas las personas que están infectadas, tienen un tiempo de contagiosidad de 17 días. Una vez que te has infectado, tu cuerpo va a responder con producir una inmunidad. Esta inmunidad que tú produces luego de infectarte se conoce como inmunidad adquirida. Y cuantitativamente hablando, lo que hacemos los médicos es medir tus niveles de anticuerpo en tu sangre específicos para ese virus. Entonces la pregunta es, ¿cuánto tiempo transcurre desde que tú, una vez desde que te infectaste hasta que cero conviertes, hasta que aparecen niveles cuantificables o detectables en tu sangre de anticuerpos? Y aquí viene este dilema que en algunas enfermedades es muy útil, lamentablemente en el caso de la COVID-19 no es tan informativo distinguir qué tipo de anticuerpos puedes llegar a producir. En otras enfermedades, llámese hepatitis, fiebre amarilla, dengue y otras enfermedades, distinguir qué tipo de anticuerpo produce primero permite distinguir si tú tienes una enfermedad activa de una infección crónica. Y para esto tú decías anteriormente que si tus niveles de IgM están elevados, si tus niveles de IgG están bajos, pues tienes la enfermedad activa. Caso contrario, ya desaparecen tus niveles de IgM, mantienes tus niveles de IgG, tienes una infección crónica. En el caso de la COVID-19, muy temprano en la pandemia, descubrimos de que ambos se elevan casi al mismo tiempo y no sirven para distinguir si una persona tiene una infección activa de una infección crónica. De ahí que lo que hablamos es que indistintamente si se produce el IgM o el IgG, hablamos de cero conversión. Y el mensaje más importante que quiero que se lleven en esta diapositiva es el hecho de que la vía de transmisión depende de cuántas gotas libera la persona que está infectada. Estas gotas, como pueden ver en la parte superior de la gráfica, tiene aerosoles de distintos tamaños. Mientras más chiquititos sean, mayor probabilidad de que se suspendan en el aire y permanezcan mucho tiempo suspendidos en el aire, de manera tal de que usted pueda ingresar a un elevador, por ejemplo, que acaba de ser utilizado por una persona infectada y infectarse a pesar de que la persona no está en el elevador. ¿Por qué razón? Porque ese elevador o ascensor es un ambiente cerrado, que la persona ha tosido dentro o hablado dentro, las partículas están suspendidas en el aire y tú ingresas a ese ambiente contaminado y te infectas. Pero más importante que eso, hay otras gotas que se quedan
ya sea porque la persona que está infectada se toca la mucosa, se suenan los mocos, se mete la mano a la nariz y con esa mano contaminada toca el botón del ascensor y ustedes que usan el ascensor luego se contaminan con esa superficie contaminada y por un mismo reflejo que es muy característico de los humanos tendemos a tocarnos los ojos, la nariz o la boca. Y por esa razón no podemos contaminar también. Pero otra de las cosas que hemos aprendido y que es importante compartir es la distribución de riesgo. Todos somos susceptibles a infectarnos, pero no todos tenemos el mismo riesgo de sufrir las formas severas de la enfermedad. Temprano, cuando la pandemia empezó en China, se descubrieron los primeros reportes que los que tenían mayor riesgo de morir por la enfermedad eran las personas de edad avanzada. Y no solo las personas de edad avanzada, sino que había otros factores que contribuían a aumentar tu riesgo de muerte. En esta gráfica ustedes pueden apreciar la comparación entre Corea del Sur, España, China e Italia y cómo consistentemente en todos estos países la mayor mortalidad se registraba entre aquellos adultos que eran de edades mayores. Esto, si ustedes pueden notar en la gráfica, empieza a aumentar a partir de los 50 años y se dispara en los grupos de 80 a más años, con mortalidades superiores al 13%, incluso llegando al 18%. ¿Qué otros grupos de riesgo se han logrado reconocer durante toda la pandemia? Además de los adultos mayores, aquellos que tienen condiciones clínicas preexistentes, lo que conocemos como enfermos crónicos, particularmente aquellos que sufren de enfermedad cardiovascular, diabetes, enfermedades respiratorias crónicas, hipertensión, siempre comparados con aquellos que no tienen ninguna de estas enfermedades, su riesgo de aumento de muerte aumenta o su riesgo de presentar las formas severas de la COVID-19 es sustancialmente mayor. Otro aspecto que se ha observado es que los varones tienen mayor riesgo de morir que las mujeres. Y la combinación de estos factores dispara y nos permite discriminar quiénes son los grupos de mayor riesgo. Entonces, si tú eres una persona adulta mayor que tienes más de 60 años o más, si tienes una precondición, eres obeso, sufres de hipertensión o diabetes, encima de eso, eres varón, tú perteneces al grupo de riesgo de más alta mortalidad. Y esto lo vemos no tanto también lo hemos observado no con tu muerte propiamente dicho, sino con el riesgo de que mueras. Esto es que dependas de oxígeno, que dependas de llegar a una UCI o llegas a ser hospitalizado. Y consistentemente, particularmente con el factor de riesgo obesidad, se puede apreciar que mientras más obeso eres y más edad tengas, mayor tu riesgo de presentar las formas severas de la COVID-19 y mayor tu riesgo de morir por la COVID-19. Entonces, con este preámbulo, que es todo este marco teórico, que es lo mínimo que ustedes tienen que conocer para entender las complejidades de una enfermedad como la COVID-19, empecemos a hablar ahora un poco de epidemiología y prevención. ¿Qué cosa es la epidemiología? Es la ciencia que se dedica a investigar asociaciones de tipo causal, es decir, esto causa esto, otro. Y esa capacidad de discernir nos obliga a los epidemiólogos a conocer dinámica de transmisión, un poco de infectología, bastante de estadística y adquirir otra serie de habilidades que nos van a permitir brindar a ustedes recomendaciones para que puedan prevenir la ocurrencia de infecciones y enfermedades. Entonces, una de las cosas que un epidemiólogo está obligado a conocer son los antecedentes de las enfermedades que está investigando. En este caso tenemos una nueva pandemia causada por la COVID-19 y la pregunta del millón es, ¿cuál fue la última? ¿Qué aprendimos o qué lecciones sacamos de la última pandemia? La última pandemia ocurrió hace más o menos 100 años, literalmente entre 1918 y 1920 por la gripe española. Y cuando ocurrió esta pandemia, aprendimos muchísimo sobre cómo se diseminan los virus a nivel mundial. Y esto es, empiezan en un país, van al otro
y por la fuerza de la dinámica de la transmisión contagian a toda la población en el mundo. En este caso en particular, la gripe española fue tan devastadora que se calculó que 1/3 de la población mundial se infectó, que el número de muertes ascendía al menos a 50 millones de personas. Fue tan grave que solo en los Estados Unidos, entre 1917 y 1918, la expectativa de vida de un ciudadano promedio disminuyó en 12 años. Y otra de las cosas que se observó fue este fenómeno de las olas. La primera ola que se autocontroló, porque recuerden, en esa época no habían vacunas, solo habían intervenciones como las que ustedes conocen ahora, uso de mascarillas, distanciamiento social, lavado de manos, lo mismo que se usó contra la gripe española, lo mismo estamos haciendo 100 años después contra la COVID-19. Y eso permitió en su momento a los países controlar lo que tuvieron ellos como la primera ola. La segunda ola empezó en promedio un mes después que la primera, pero tuvo 3 características. La primera fue de que fue más de 4 veces más intensa que la primera ola, pero no solo fue más intensa, sino que fue más devastadora. Por ejemplo, solo en los Estados Unidos en el mes de octubre fallecieron más de 100.000 personas. Esta segunda ola requirió una intervención mucho más intensa para controlarla y una vez controlada por un efecto residual produjo una tercera ola, que esta tercera ola tuvo 2 características. Fue más grande que la primera, menos grande que la segunda y fue menos mortal que la segunda, pero más mortal que la primera. Entonces, con estas lecciones aprendidas, en teoría deberíamos tener la capacidad de afrontar mejor una siguiente pandemia, pero como somos humanos y básicamente no somos todos lo suficientemente inteligentes para aprender los errores de los demás, sino tenemos que cometer nuestros propios errores para recién interiorizarlos, pues cometemos los mismos errores una y otra vez. Esto es lo que ha venido sucediendo en el mundo. Y vamos a prestar atención a lo que está pasando en Estados Unidos, a lo que está pasando en los países de Europa y a lo que viene pasando en Asia. La gráfica la he actualizado hasta el día de hoy y para todo efecto práctico ustedes pueden notar 3 cosas en principio. Primero que nada, que un país rico, primera potencia normal, mundial como Estados Unidos, bajo el liderazgo de una persona que no tiene la capacidad de tomar decisiones informadas, pues ha causado una crisis sanitaria sin precedentes con un país que ya está afrontando una tercera ola que, a diferencia de que ustedes vieron en la gripe española, esta tercera ola es más mortal, es de mayor magnitud que la segunda y que la primera. Entonces, esto es un claro ejemplo de lo que no debe hacer un país, que es tomar decisiones basadas en ocurrencias y no basadas en evidencias. Los europeos, por el contrario, lograron controlar la primera ola usando la mejor evidencia disponible. Y ustedes recordarán el caso de Inglaterra, que es, dicho sea de paso, un país que también tenía un presidente que no creía en la COVID-19, que su primera estrategia fue contagiémonos todos, busquemos la inmunidad de rebaño, y no fue hasta que esta persona misma casi y tuvo que ser internada en UCI para que reaccione y ahora sí le haga caso a los técnicos y los técnicos puedan informar sus decisiones. A partir de ello, Inglaterra tuvo una primera ola que fue muy grande, tuvo una gran mortalidad, pero que también tuvo una segunda ola con una característica muy particular, que si bien es cierto, tuvo una mayor cantidad de casos, 4 o 5 más casos que la primera, la mortalidad fue menor que la primera. Y la pregunta del millón es ¿por qué? Porque han pasado 100 años después de la primera, de la pandemia de la gripe española, y si bien es cierto, no hemos descubierto nuevas intervenciones que sean distintas a la primera, sí tenemos mejores técnicos, mejores generadores de evidencias y podemos tomar mejores decisiones. Y toda esta investigación, una de las cosas que nos ha provisto ha sido de alternativas de tratamiento para evitar que las personas hospitalizadas mueran. ¿Cuáles son estas intervenciones? Primero que nada, la oxigenoterapia de alto flujo, que evita o disminuye la probabilidad de que ingreses a una unidad de cuidados intensivos. Segundo, la pronación,
en vez de tenerte boca arriba, cuando te pongo boca abajo, tu capacidad ventilatoria por una cuestión física aumenta y con ello la probabilidad de que requieras ventilación mecánica también disminuye. Y no solo eso, sino que luego de investigar más de 58 candidatos a terapias, se descubrió que un corticoide muy antiguo que se conoce como dexametasona es literalmente una terapia farmacológica que salva vidas y que disminuyendo la inflamación que produce la infección puede disminuir con ello la probabilidad de que te compliques y mueras y que llegues a ventilación mecánica. Entonces, con estas 3 intervenciones descubiertas, dicho sea de paso, en Francia, Italia y en los países que afrontaron las primeras olas más devastadoras en Europa, se pudo prevenir una mayor cantidad de muertes por infección, más no una mayor cantidad de infecciones. Y el último mensaje de esta gráfica es de que miren a los países de Asia y comparen la magnitud de la primera ola asiática y la segunda ola asiática con la magnitud de la primera, segunda ola europea y de Estados Unidos. Y son básicamente el día y la noche, y la pregunta del millón es ¿por qué? Y la razón fundamental es porque, a diferencia de los países europeos y Estados Unidos, Asia fue entrenado recientemente por otros virus para afrontar epidemias de grandes magnitudes. Entiéndase, el MERS, el H1N1, en los países asiáticos fueron en su momento una crisis sanitaria que lo que permitió a sus gobiernos es responder de manera informada, creando sistemas de vigilancia adecuadamente implementados, creando grupos de recursos humanos altamente capacitados, hospitales con una cantidad de disposición de camas UCI bastante alta por cada 1000 habitantes, cosa que ningún otro país del resto del mundo tenía. Entonces, Corea del Sur, Singapur, Japón, el mismo China, eran países que habían enfrentado problemas de crisis sanitarias de esta magnitud y que obligados a responder estaban mucho mejor preparados que el resto del mundo para enfrentar la pandemia y por ende han podido mitigar los efectos de la misma de una manera mucho más informada y efectiva. Otro aspecto importantísimo que vale la pena discutir en esta charla y que les preocupa mucho a ustedes es la capacidad que tienen los sistemas de detectar al virus, y esto es específicamente las pruebas diagnósticas. La gráfica que tienen ustedes fue publicada recientemente en la revista JAMA y lo que te mide es la probabilidad de que des positivo. Y acá hay 4 mensajes que voy a destacar. Primero que nada, las pruebas moleculares y actualmente las pruebas rápidas de antígenos son nuestra mejor herramienta diagnóstica para determinar si una persona está infectada o no está infectada. La gran diferencia es de que una prueba molecular de tipo PCR requiere un laboratorio con personal altamente capacitado, con equipos de última generación, que es bastante caro, mientras que las pruebas rápidas de antígenos que te ofrecen una sensibilidad y especificidad similar, pues son mucho más baratas, producen resultados en tiempo real, mientras que la prueba molecular demora en generar resultados de 2 a 5 días, la prueba rápida de antígenos te da resultados de manera inmediata. Entonces, una recomendación de parte de la OMS para todos los países del mundo es que usen primariamente pruebas moleculares e implementen a la brevedad posible el uso de pruebas de antígenos. Países con expertos que recomiendan equivocadamente el uso de pruebas rápidas de anticuerpos, pues están pagando un precio muy alto por tomar tan mala decisión, y uno de los ejemplos más claros de semejante mala toma de decisiones es mi país, ¿no? Perú es sin lugar a dudas uno de los países que ha tenido la primera ola más devastadora del mundo, más de 83,000 muertos en la primera ola, y comparativamente hablando de ningún otro país que haya tenido una mortalidad tan alta como la nuestra. Y uno de los principales factores que explica esa mortalidad es de que Perú equivocadamente, en vez de apostar por pruebas moleculares, apostó por pruebas rápidas de anticuerpos, que lo único que te daban eran un montón de falsos negativos y un montón de transmisión que no se podía prevenir. No solo eso, sino que contrario a lo que debió hacerse desde un inicio de utilizar terapias científicamente probadas, Perú es otro ejemplo,
en los cuales se utilizaron hidroxicloroquina, acitromicina, ivermectina como si fueran panaceas, a pesar de que no había ninguna evidencia de calidad que permitiera recomendar su uso. A la fecha, actualmente, seguimos sin ninguna terapia farmacológica que nos permita prevenir infecciones. La ivermectina no sirve, la hidroxicloroquina peor, hace daño, aumenta la mortalidad de las personas que lo usan. Acitromicina es un antibiótico que potenciaba el efecto de hidroxicloroquina y fue descartado por todos los países civilizados en el mundo, con lo cual nos dejaban básicamente con manejo hospitalario. Y siempre hay amenazas de gente mal informada, y como el uso de dióxido de cloro, o incluso como hizo el presidente Trump en su momento, recomendar que la gente ingiera lejía de manera oral, con la idea muy ocurrente de que eso pudiera matar al virus, y terminó causando brotes de muertes de gente que tomó la lejía de manera oral, y peor aún, hay gente que lo sigue tomando en la forma de dióxido de cloro. Son terapias que siempre han estado ahí dando vueltas en la idiosincrasia popular, y siempre hay gente malintencionada que las vende como panaceas y que científicamente no tienen ningún efecto contra ninguna de las enfermedades con las que se ha repuesto, incluyendo la COVID-19. Otro aspecto importantísimo que ustedes deben aprender con respecto a la epidemiología del SARS-CoV-2 es que, si bien es cierto, las personas que manifiestan síntomas tienen la probabilidad más alta de contagiar a los susceptibles, los asintomáticos también contagian. Y la pregunta es, ¿cuántas infecciones de SARS-CoV-2 son asintomáticas? Y la respuesta la trajo hace poco un estudio en el cual se reportaba de que más o menos, si fueran 100 personas las que se infectan, un 20% de ellas van a manifestar síntomas al debutar la enfermedad, un 40% y demoran en presentar síntomas, que se conocen como el grupo de los sintomáticos, y el 40% restante nunca llega a manifestar ningún síntoma. Entonces, cuando se diagnostica la infección, por lo menos 4 de cada 5 casos no tienen ningún síntoma, y de esos 4 de cada 5 casos, eventualmente 2 van a presentar síntomas. Entonces, si queremos entender un poco de las complejidades de la manifestación de la enfermedad conocida como COVID-19 causadas por este virus SARS-CoV-2, debemos entender de que tenemos lo que acabo de describir. Y lo que ustedes tienen que entender es que si juntamos a los presintomáticos y a los asintomáticos, estos producen la mayor cantidad de infecciones. Con lo cual, si bien es cierto, es importante hacer búsqueda activa de casos sintomáticos, más importante, si lo que queremos es interrumpir transmisión, es hacer búsqueda activa de asintomáticos, lo cual se consigue haciendo tamizajes masivos o de manera más inteligente haciendo seguimiento de contactos de personas que hayan estado expuestas a una persona sintomática. Este seguimiento de contactos, rastreo de contactos o contact tracing, es una intervención muy antigua que ha cobrado vigencia a propósito de la COVID-19, y lo que trae como concepto es esta diferenciación entre el tiempo de incubación y el tiempo de contagiosidad, y el tiempo en el que tú puedes interrumpir cadenas de transmisión. El SARS-CoV-2 tiene lo que se conoce como número reproductivo básico superior a 2, es decir, que por cada persona infectada se espera que se contagien, según lo que reportaron los chinos, 2.5 personas susceptibles. Y si ustedes entienden que esos 1 contagian a 2.5 y cada uno de ellos va a contagiar a otros 2.5, tienen una distribución logarítmica en la transmisión, por eso es que este virus es altamente contagioso. Y para poder prevenir o disminuir ese número reproductivo efectivo y bajarlo por debajo de 1, para que cada caso contagie a menos de una persona y la infección y la transmisión se interrumpa, y es decir, haya menos casos y la curva se doble, lo que se busca es prevenir que más gente susceptible se infecte. Y esto de la forma como se consigue esto es, si tú identificas que has tenido síntomas, entonces una persona te llama y te pregunta cuáles fueron tus contactos cercanos en la última semana. Y durante una entrevista que durante media hora a 1 hora,
tú puedes decir que, por ejemplo, vivías con tu papá, con tus dos hijos, pero trabajabas en una empresa donde habían 5 o 6 personas que trabajaban en tu misma oficina, con las que consumías tus alimentos, y este contact tracer lo que va a hacer es llamar a todos y cada uno de ellos y advertirles de que han estado expuestos a una persona sintomática y combinarlos a que entren a un periodo de aislamiento de 14 días, de tal manera de que eviten contagiar a los demás. Y de esta manera, muy juiciosa, se busca disminuir la cantidad de contagios y con ello disminuir y doblar la curva para doblar la cantidad de transmisión. Entonces, este concepto requiere insumos, requiere gente entrenada en tracers, requiere centros de telecomunicaciones adecuadamente implementados, y es un lujo que por lo general se dan los países ricos y a pesar de ello, pues no necesariamente es una alternativa cuando hay mucha transmisión, pero sí es la mejor alternativa cuando la transmisión es baja. Y por último, un evento que no podemos evitar de describir en charlas como esta son los fenómenos de supertransmisión. Se han hecho ya, hay un cuerpo de evidencias de más de 20.000 artículos publicados y un consenso de todos estos artículos es que la gran mayoría de las transmisiones se dan en espacios cerrados, llámese las casas, llámese los centros laborales, los colegios y otros ambientes que son por definición ambientes donde se congrega muchas personas, son ambientes cerrados y concurridos y donde se producen contactos cercanos y continuos. Entonces, estas 4 Cs es lo que uno busca evitar. Pero esto también se producen transmisiones en la comunidad cuando se dan fenómenos de supertransmisión. Por ejemplo, las campañas políticas del señor Trump, que juntaban a miles de personas en un estadio donde no había distanciamiento social, por un evento que duraba un par de horas, todos sin usar mascarillas, bastaba que un sujeto infectado entre a ese coliseo y se infectaban la gran mayoría de ellos, ¿no? Entonces, estos fenómenos de supertransmisión están adecuadamente documentados y son fenómenos en los que un solo sujeto contagia a decenas y no cientos de personas. Y por último, está este fenómeno de la movilidad de las personas, ¿no? Una de las cosas que facilitó la transmisión del virus de China a otros países es la gran conectividad que hay en los viajes intercontinentales o entre países, de tal manera que, a diferencia de hace 100 años, pues hoy en día la facilidad con la que una persona sin síntomas puede viajar de un país al otro y contagiar a un grupo de susceptibles que ya habían logrado controlar la transmisión, pues evidentemente es mucho más alta. Y de ahí que se dan los fenómenos de transmisión interregional. Entonces, mensaje de fuerza de esta diapositiva, las 4 Cs vendrían a ser el nuevo mantra para poder interrumpir cadenas de transmisión, y esto es evitar los contactos cercanos y continuos en espacios cerrados y concurridos. Entremos al capítulo 3, que es este capítulo de experiencias exitosas internacionales de reapertura de centros educativos. Y aquí permítame destacar este rol de liderazgo y autoridad que ha venido ejerciendo el Ministerio de Educación de Guatemala, reconociendo claramente que es importantísimo tomar decisiones de la manera más informada posible. Y parte de este requerimiento, de esta consultoría que financió la Millennium Challenge Corporation a través de FHI 360, era precisamente hacer este análisis de experiencias internacionales exitosas de reaperturas de centros educativos. Básicamente se revisó toda la literatura a nivel mundial, poniendo especial énfasis en 5 países que se reconocieron como aquellos escenarios muy similares a los que ustedes están enfrentando en Guatemala. Y de estos países se sacaron lecciones muy valiosas. Por ejemplo, noten que en Argentina se formaron grupos pequeños en las aulas, que el aforo fue reducido en más del 50%, que cada niño está utilizando mascarillas y cada uno tiene acceso a lo que conocen como un kit COVID. Y no solo eso, sino que la profesora está protegida por una mascarilla y una máscara y está manteniendo en todo momento un distanciamiento social mayor a 1 metro.
En el caso de Vietnam, por ejemplo, ellos también utilizaron el distanciamiento físico, pero hicieron el uso obligado de mascarillas con un sistema de contact tracing muy riguroso. Y no solo eso, sino que hacían pruebas de laboratorio y tamizaje de febriles. En el caso de Japón, utilizaron un sistema de alternancia individual. La mitad del aula iba un día, la otra mitad del aula post desinfección iba al día siguiente, de tal manera que ustedes pueden apreciar en la imagen claramente de que una carpeta está ocupada, la otra carpeta está vacía. Lo otro que se nota al fondo es esto de que las ventanas están abiertas de par en par y de que no solamente hay distanciamiento, sino de que todos los niños están con mascarilla y están en silencio, ¿no? Que es otra cosa que es la innovación de distinguir de que el distanciamiento no debe ser solamente físico, sino también social. Y en el caso de Italia, como ustedes pueden ver en la imagen, hubo una aplicación muy rigurosa de cambiar las carpetas múltiples a carpetas individuales, mejorar la ventilación y mantener el distanciamiento físico y social, entre otras cosas. Entonces, gráficamente la cosa se ve así. De manera cuantitativa y cualitativa, se hicieron diferentes análisis preguntando preguntas básicas que requerían una respuesta, como por ejemplo, ¿cuál fue la estrategia utilizada, ¿no? En principio, hubo una reapertura de los centros educativos de manera escalonada. Entiéndase escalonada como empezaron en las zonas de bajo riesgo y fueron subiendo, ¿no? Empezaron en aquellas que no tenían casos y luego en aquellas que tenían bajo riesgo, y ese riesgo lo cuantificaban mediante modelos epidemiológicos avanzados, como el que usaban en España, en el cual claramente se puede apreciar de que hay una tendencia del riesgo que iba de muy alto y que por fruto de las medidas de intervención iba bajando, y que en algún momento existía una tendencia a ingresar a esta zona amarilla y a esta zona verde. Y cuando ingresaban a la zona roja, pues los colegios no abrían, estaban en zona amarilla, se preparaban para abrir, y cuando ingresaban a zona verde, recién entonces procedían a la reapertura, y de manera inversa, si estaban en verde y se sacaban a la zona amarilla, se preparaban para cerrar, y si lamentablemente ingresaban a la zona roja, volvían a cerrar de manera inmediata. Otro aspecto importante es qué cosa priorizar primero, ¿no? Entiéndase, y ustedes lo conocen mejor que cualquiera, de que los niveles iniciales son probablemente los que más se benefician de las clases presenciales comparados con los niveles secundarios. Entonces existía esa experiencia exitosa de primero retornar en los niveles iniciales, que adicionalmente tenían esta condición de que los niños pequeños son los que están en menor riesgo de manifestar las formas severas de la COVID-19. Y por último, la diferencia entre los modelos de alternancia, ¿no? Alternar estudiantes un día sí, un día no, alternar aulas enteras o alternar niveles. Por último, todos hicieron esta recomendación de usar mascarillas, hacer distanciamiento físico y social, pero otros hicieron algo mucho más agresivo, que era mejorar la ventilación de las aulas, entendiendo de que si tú aumentas la cantidad de recambios de aire por hora, evidentemente tu riesgo disminuye. Y esto ustedes lo pueden reconocer por la misma razón que los transportes aéreos, como los aviones, teniendo filtro CEPA y teniendo presión negativa y básicamente teniendo recambios de aire superiores a 20 recambios de aire por hora, pues podían incluso llegar a tener aforos completos y tener casos nulos, ¿no? Y esto es el factor ventilación. Otro factor importante es el tamizaje febriles, entendiendo de que si tú evitas que los sintomáticos ingresen a los centros educativos, evidentemente estás preveniendo brotes y preveniendo contagios de una manera mucho más activa, y sabemos de que fiebre es uno de los síntomas más frecuentes, de los signos más frecuentes en el caso de la COVID-19. Otro aspecto muy importante es el manejo de los casos y los brotes, sobre todo porque la definición de brote es lo que se ha propuesto con éxito en diferentes países para decidir en qué momento se cierra un centro educativo o en qué momento se cierra un aula o un nivel. Precisamente para poder complementar lo discutido anteriormente, se han propuesto indicadores de riesgo epidemiológico, de proceso y de educación. Por ejemplo, el indicador de ausentismo, ¿no? Si los indicadores de ausentismo
están aumentando de manera rápida, pues evidentemente hay un problema y hay que investigarlo, y si resulta que es porque han aumentado los casos sospechosos, probables o confirmados, o incluso los fallecidos, tenemos un indicador muy duro para poder decidir si iniciamos o si terminamos el proceso de reapertura. Los indicadores del proceso con los indicadores de vigilancia, políticas, tendencias, deserción, brotes, impactos, son aquellos que van a ir o están en los diferentes protocolos desarrollados por el Ministerio de Educación a propuesta precisamente de esta toma de decisiones informada. Los indicadores de necesidad de educación, que son el objetivo primario del sistema educativo, la evaluación de necesidades, calidad de educación, necesidades específicas de educación, son muy importantes y se van a monitorizar también a lo largo del proceso. Este aspecto de decidir cuándo cerrar es sumamente importante y tiene que ver con el hecho de que, por ejemplo, los niños pequeños se recomienda que se comporten como burbujas o como cohortes cerradas, entendiendo de que lo que se busca es evitar de que una burbuja se ponga en contacto con otra y por donde contribuyan a la diseminación de la enfermedad. Los niños más pequeños de preinicial, por ejemplo, difícilmente van a hacer un uso de las mascarillas correcto y por ende la probabilidad de contagio entre ellos es mucho más alta. Pero si ustedes cierran ese grupo y el profesor a cargo de ese grupo solo se limita a ese grupo en particular, pues evidentemente se está minimizando el riesgo de contagios. Y por último, existe este factor vínculo epidemiológico, que es la constancia de exposición entre un susceptible y otro. Entiéndase de que si tienes un brote que se restringe a una sola aula, pues puedes proceder al cierre de esa aula. Si hay un brote en múltiples aulas, pero si no hay un vínculo porque es de un nivel, es del otro, es de un día, es de otro, pues se puede proceder a cerrar esas aulas. Pero si hay un brote con múltiples aulas, con vínculo epidemiológico, se puede cerrar todo el nivel, y ya si hay un brote en el contexto de una transmisión no controlada, proceder al cierre total de ese centro educativo. De este ejercicio de analizar las experiencias de los países, evidentemente se han encontrado coincidencias y divergencias. Entre las coincidencias más saltantes está el hecho de que todos coincidieron en la recomendación de empezar con riesgo epidemiológico bajo o nulo, en el uso de mascarillas, y existía esta excepción a la norma para los niveles de preinicial o los niños más pequeños, que sabiendo que no usan la mascarilla correcta o que no hay mascarillas correctas para ellos, se puede prescindir de la misma dentro del aula, más no fuera de ella. El distanciamiento físico reduciendo en todos los casos el aforo de las aulas a más del 50%, sobre todo buscando un distanciamiento social mayor a 1.5 metros o 6 pies. El distanciamiento social, que es la cosa que importa mucho más que el distanciamiento físico, por cuanto todos los estudiantes para ingerir sus alimentos tienen que quitarse la mascarilla. Entonces la indicación que complementa a eso es que cuando estén ingiriendo sus alimentos lo hagan en su carpeta y sin hablar, y la manera más rápida posible. Entonces esa pauta cae bajo el control de los profesores en aula, y esa indicación de que coman en su sitio en silencio constituye una intervención de distanciamiento social que mitiga la probabilidad de contagio. Hacerlo de manera escalonada, es decir, que los estudiantes salgan a los recreos no al mismo tiempo, procurando que una burbuja o una cohorte no entre en contacto una con la otra, y en general todos los países garantizaron niveles básicos de agua, saneamiento e higiene, lo cual no siempre es fácil de hacerlo en los países de este lado del mundo, incluyendo Guatemala, que tiene muchas zonas rurales en las cuales no necesariamente se cuenta con agua potable, saneamiento e higiene en los niveles más altos. Y por último, una recomendación que sí fue consenso es la de limitar el ingreso de sintomáticos por indicación primero y complementariamente por tamizajes febriles. Entre las divergencias existían algunos priorizaban niveles iniciales, otros secundarios, otros utilizaban un modelo de alternancia por rotación de alumnos, por grados o por turnos o niveles, otros hacían tamizajes febriles con aislamiento en el colegio y evacuación de los positivos directamente a los hospitales, otros simplemente los referían a sus casas. Criterios de cierre, algunos proponían
detección y manejo de casos, otros más avanzados, detección y manejo de brotes, criterios de cierre parcial, algunos utilizaban que bastaba un brote en aula para hacer el cierre total del nivel, otros solamente de algunas cohortes, y por último la decisión de cuándo hacer el cierre total, ¿no? Cuando hay transmisión no controlada, mientras que a algunos bastaba que hubiera un brote y procedían al cierre total del centro educativo. Ahora sí, ingresemos al último capítulo de la charla, y aquí permítame ser muy incisivo que esto que viene a continuación es, como diríamos en otros países, ¿no? La esencia de todo lo que hemos aprendido hasta ahora, ¿no? ¿Cómo hacemos para prevenir y garantizar, prevenir transmisión y garantizar un retorno seguro a los centros educativos? Primero que nada, están estas recomendaciones específicas para retorno seguro a clases que han sido plasmadas en los diferentes protocolos desarrollados por parte del Ministerio de Educación con asesoría técnica de todos los grupos de trabajo, ¿no? Y lo primero es esta recomendación de hacer el retorno seguro primero en aquellas zonas que no tienen casos o los que tienen riesgo bajo. Y para poder caracterizar este riesgo, pues se han desarrollado herramientas con un modelo epidemiológico calibrado para los datos de Guatemala, que va a estar disponible de manera pública en un tablero de riesgo que tiene este semáforo y este gráfico de tendencias de riesgo con su interpretación para informar las decisiones de los actores en cada uno de los niveles. Priorizar niveles iniciales versus secundarios, hacer la alternancia por estudiantes, recomendar el uso de mascarillas con distanciamiento físico-social, más tener las ventanas y puertas abiertas de par en par para mejorar la ventilación, hacer la recomendación de que ningún sintomático acuda a clases y hacer tamizajes febriles con el uso de termómetros digitales, el manejo de casos y contactos con aislamiento y hacer el manejo de brotes con cierre parcial y total de cada aula o nivel, o en su defecto si ya hay transmisión no controlada del cierre total del centro educativo. Esta gráfica es una gráfica de las más simplificadas que se pueden hacer para un fenómeno tan complejo como es prevenir la transmisión de un virus como el SARS-CoV-2. Esta es una gráfica desarrollada por el MIT y que básicamente resume el nuevo mantra, que es este de minimizar los contactos cercanos, continuos, en espacios cerrados y concurridos. ¿Por qué razón? Porque si nosotros vamos a movilizarnos en un ambiente con aforo al 100%, pobremente ventilado, sin usar mascarillas y encima gritando y cantando, nuestro riesgo es el más alto que puede existir. Pero si nos movilizamos a un ambiente con disminución de aforo, con aulas, con puertas y ventanas abiertas, todos usando mascarilla y guardando de preferencia silencio o no hablando o incluso en algunas oportunidades gritando, nuestro riesgo de transmisión es bajo. Entonces, entendiendo la dinámica de transmisión, se puede hacer la recomendación de un retorno seguro a los centros educativos, controlando estos factores que son determinantes de la transmisión de este virus. Entonces, lo que queremos hacer es de que un centro educativo que de por sí está en un riesgo alto, lo vamos a llevar mediante el uso de protocolos, mediante el uso de recomendaciones, a un riesgo bajo, haciendo básicamente 4 cosas. Disminuyendo los aforos, manteniendo las puertas y ventanas abiertas, indicando a los estudiantes de preferencia que no griten ni hablen, pero que todos usen mascarillas dentro del aula la mayor cantidad del tiempo. Haciendo estas 4 cosas se reduce el riesgo de transmisión del SARS-CoV-2 de muy alto a muy bajo. Entonces, las recomendaciones complementarias son siempre favorecer la ventilación natural. Por A o B algún ambiente tiene ventilación artificial con aire acondicionado, jamás usarlo en modo de autocirculación. Disminuir los aforos y favorecer el distanciamiento, no solo físico, sino también social, sobre todo cuando ingieren los alimentos, indicando que coman en su sitio, que ya tienen el distanciamiento físico, y en silencio, guardando el distanciamiento social. Minimizar el contacto entre burbujas o cohortes, promover el uso adecuado de mascarillas y guardar silencio al comer. Estas reglas de oro
vale la pena discutirlas por la sencilla razón de que existen estos mitos y falacias de que uno, la mascarilla no protege contra el SARS-CoV-2 y que el producto de esta charla espero que se lleven como mensaje de que sí es cierto, el virus es muy pequeñito, pero más importante que eso es que el virus no viaja solo, viaja en aerosoles, viaja en gotículas que uno emite al toser, hablar o cantar. Esas gotículas son enormes, son del tamaño tan grande que una tela es suficiente para filtrarlo. Y ustedes pueden demostrarlo cuando hacen un aerosol, pasan la tela se humedece y el borde interno está seco, la parte superior está húmeda. Pero justamente por lo mismo de que las gotículas se adhieren a la superficie externa, es importantísimo educar a los usuarios en no la mascarilla y llevarse esa mano contaminada a los ojos. Lavar las mascarillas todos los días de preferencia y jamás usar estas mascarillas de los egoístas, que son esas mascarillas que tienen filtro, que solamente filtran el aire que ingresa y esa válvula se abre cuando el aire se expira. Entonces, estas mascarillas con filtros, que son con los respiradores o mascarillas con filtros, son las conocidas como la de los egoístas, porque se protegen ellos solos y contagian a todos los demás. Entonces es importante no solamente prohibir las mascarillas con filtro, sino más importante enseñar a la gente a usar de preferencia mascarillas quirúrgicas o una mascarilla de tela para hacer un uso adecuado de las mismas. Otra regla de oro es ir más allá del distanciamiento físico. El distanciamiento físico funciona, sí, es importante. Mientras más te alejes de una persona infectada, menor tu riesgo de contagiarse, pero para ello es importante conceptualizar y agregar el distanciamiento social, entendido como si todos consumimos alimentos y si nos removemos la mascarilla y hablamos, pues nuestro riesgo de contagio nuevamente va de bajo a alto y es importantísimo enseñar a los estudiantes y aprender nosotros mismos la importancia de que cuando no estemos con mascarillas, no hablar, peor no cantar y peor no gritar. Y finalmente la regla de oro número 3, ¿no? Que es la de hacer una higiene rigurosa de manos. Lavarse las manos lo que va a hacer porque el jabón es una cosa que forma micelas alrededor de las partículas de polvo donde está contenido el virus y lo que hace es encapsularlo y favorecer que tus manos se desinfecten. Y eso es un concepto importantísimo. ¿Por qué razón? Porque dependiendo del material de la superficie que tocamos, el virus va a permanecer viable por muchas horas, incluso días. Noten en la gráfica que los metales como aluminio hacen que el virus pueda ser viable de 2 a 8 horas, mientras que las superficies tipo madera pueden mantener el virus viable hasta por 4 días. Entonces, de ahí que es importantísimo enseñarles a los estudiantes a hacer una higiene rigurosa de manos, de preferencia con algo contando por 20 segundos, y en el caso de los niños menores, enseñándoles a cantar una canción, llámese la canción de Navidad, el himno nacional o cualquier otra que ustedes crean conveniente, ¿no? Siempre con la mascarilla puesta, por supuesto. Entonces, todas estas reglas de oro y todos estos conceptos que hemos compartido el día de hoy nos van a permitir de una u otra manera mitigar el riesgo de desinformación, y esta información es la que hemos querido depurar, filtrar y compartir con ustedes el día de hoy. Gracias a todos por su atención. Me pongo a su disposición para responder cualquier pregunta que pudieran tener.